Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy vengo con un vídeo dentro de la sección de mis traducciones, pero que va a ser un pelín diferente a lo que ha sido la sección hasta ahora. El caso es que me he dado cuenta de que en general los vídeos de esta sección no acaban de funcionar igual de bien que los normales. Por un lado lo entiendo porque la mayoría de la gente está interesada más en la parte de las reseñas literarias, recomendaciones, etcétera, que no en la parte de saber lo que traduzco. Pero para mí esta sección es una sección importante. Gracias a tener esta sección y a hablar de mi trabajo me han llegado encargos de traducción, lo cual siendo autónoma pues es muy importante, ¿no? Tener una plataforma en la que poder dar a conocer tu trabajo. De modo que lo que voy a hacer a partir de este momento va a ser, en vez de vídeos individuales de cada traducción, con las preguntas que vosotros me mandéis y contestando y hablando de dudas y de lo que sea, lo que voy a hacer a partir de ahora es agrupar en un solo vídeo varias traducciones que haya hecho, y las típicas preguntas que me hacíais por Instagram las podéis dejar abajo en comentarios de cualquiera de las traducciones de las que yo hable en el vídeo en concreto que estéis viendo, y yo os responderé a todo. Y empiezo hoy esta nueva dinámica de la sección con 7 libros que he traducido y de los que todavía no os he hablado. Algunos salieron hace tanto tiempo como 2020, otros 2021 y algunos han salido este mismo año, pero todavía no había encontrado el momento de enseñároslos. Así que vamos allá. La primera traducción de la que os voy a hablar hoy es Siempre demasiado y nunca suficiente, cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo, de Mary L. Trump, que sí, efectivamente es la sobrina de Donald Trump, y en este libro ella habla sobre la vida de su tío desde su, digamos, infancia hasta que, pues se hizo hombre de negocios y acabó siendo presidente de los Estados Unidos. Esta traducción es una traducción única dentro de mi repertorio porque es una traducción que hice conjuntamente con otra traductora. Es el primer libro que no he traducido yo íntegramente. La otra traductora es Patricia Sebastián, una maravillosa traductora. Ha traducido La vida invisible de Audre Lorde, ha traducido La química del amor, que es el próximo libro de Ali Hazelwood, que va a salir aquí en España. Bueno, os voy a dejar abajo en la cajita de la descripción los enlaces a sus redes sociales para que podáis ir a seguirla. Es el primer y único libro de no ficción que he traducido hasta la fecha. Este libro salió con el sello Indicios, que también pertenece a Ediciones Urano, que es la editorial a la que pertenecen los sellos como Puck, Umbriel, Titania, Map Graphic, etc. Pero este pertenece al sello de Indicios. Como os digo, es un libro de no ficción sobre la vida de Donald Trump desde la perspectiva de su sobrina, sobre todo. Y la verdad es que al principio yo tenía un poquito de miedo cuando me lo encargaron porque no sabía si iba a ser un libro ensalzando a Trump, cosa que yo lo cierto es que no apoyo. Pero no, la opinión de su sobrina no va por ahí, así que al final digamos que no tuve conflictos morales o internos a la hora de traducir los capítulos que yo traduje, que si no recuerdo mal, porque esto sucedió en 2020, traduje del 1 al 4 y luego el 11 y el 12. Y la verdad es que fue una experiencia un poquito caótica, en parte pues por las prisas. Fue una traducción para la que me pidieron que dejara de lado el libro del que me estaba encargando en ese momento, que por cierto también os hablaré de él más tarde en el vídeo. Pero bueno, como los sellos pertenecían a la misma editorial, pues me pidieron que me centrara en este y luego ya retomaría el otro porque no corría tanta prisa. Así que nada, Patricia y yo estuvimos trabajando un poquito a contrarreloj. Tuvimos que trabajar el fin de semana para que estuviera listo a tiempo de mandar a imprenta cuanto antes para ponerlo a la venta, etcétera. Y nada, el editor fue coordinando la traducción. La verdad es que como lo hicimos tan rápido, porque por suerte tampoco es un libro muy gordito, pues Patricia y yo en aquel entonces no nos comunicamos demasiado, sino que todo pasaba por el intermediario que era el editor. Y la verdad es que fue una experiencia curiosa porque había cosas que había que coordinar, evidentemente algunos términos. Sí que es cierto que yo creo que lo tuve quizá un pelín más fácil porque al ocuparme de los primeros capítulos, digamos que las primeras veces que salían algunos términos me correspondían a mí. Pero bueno, lo anoté, se lo mandé al editor diciendo creo que esto se va a repetir bastante, lo he traducido así para que pudiera coordinar
la traducción en el resto del libro. Por suerte, aunque la fecha era algo ajustada, el libro no presentó grandes dificultades de traducción, en parte pues eso porque es no ficción y está escrito de una manera bastante sencilla, bastante directa, así que no hubo problema, pero fue una experiencia de traducción bastante curiosa. El siguiente libro del que os voy a hablar es La hija olvidada de Joanna Goodman, que es una especie de secuela de El hogar de las niñas indeseadas de la misma autora. Ambos libros están publicados con el sello de Umbriel. De hecho, este fue el primer libro que yo traduje para Umbriel y fue el primer libro adulto que traduje. La hija olvidada nos cuenta una historia narrada a 3 voces, ambientada en Canadá en 1992, si no recuerdo mal, sí. Por un lado tenemos a Veronique, que es la hija de un ¿cómo lo definirían? Un radical separatista condenado por el secuestro y asesinato de un prominente político en 1970. Y Veronique pertenece a la sección de la población que deseaba la independencia de Quebec. Luego tenemos a... Perdón, es que no me acuerdo de los nombres porque lo traduje ya hace un tiempo. Luego tenemos a James, que es un periodista de descendencia franco-canadiense que se opone al separatismo. Y al mismo tiempo tenemos a la hermana mayor de James, Elodie Phoenix, que es una de las huérfanas de Duplessis. La historia de Eloise es la que más se relaciona con el libro anterior, El hogar de las niñas indeseadas, un libro que yo no pude leerme antes de ponerme a traducir esto. Me habría gustado, sabéis que casi siempre que traduzco una secuela de algo me leo la anterior o anteriores. Pero en esta ocasión no fue posible, no me daba tiempo. Lo que sí que hicieron desde la editorial fue mandarme el PDF del primer libro para que yo pudiera hacer búsquedas concretas de palabras para poder también coordinar un poquito los términos de aquí con los del libro anterior. La verdad es que en ese sentido fue un reto el no haberme podido leer el libro anterior porque me sentía insegura en las partes que hacían referencia a esa primera historia sobre si estaba pillando bien el significado, si una cosa podía tener 2 interpretaciones, me preguntaba si estaba acertando, pero bueno, creo que al final quedó bastante bien. Os aviso de que en este libro puede haber contenido que hiera sensibilidades, así que si es algo que os preocupa, os aconsejo que miréis en internet los trigger warnings, porque yo reconozco, por ejemplo, que lo pasé bastante mal traduciendo este libro, sobre todo en una escena concreta, y luego muchas reminiscencias de lo que pasaba en el primer libro, así que por otro lado me alegro de no haber tenido que leer ese primer libro porque creo que lo habría pasado un poquito mal siendo yo como soy. Pero bueno, otra cosa a destacar de este libro es que con todo el tema de la independencia y los 2 bandos, etcétera, me recordó muchísimo a lo que vivimos aquí en Cataluña con todo el tema del procés, etcétera. En cierta manera me podía identificar con esa tensión que se nota, que transmiten las páginas sobre esa situación social y política. Por otra parte, como eso era tan importante, también me parecía muy importante conservar el máximo de referencias culturales concretas posibles. Hay veces que se procura quizá naturalizarlo un poquito más para que suene más natural a los lectores de España, pero en este caso el tema de la cultura franco-canadiense era muy importante, así que había que conservar marcas específicas, palabras en francés, etc. A continuación tenemos Sky Hunter, el arma secreta de Mary Lou, que es la primera parte de una biología, y mirad qué preciosidad de portada. O sea, cuando la anunciaron es que no podía creerme que una traducción mía fuera a tener una portada tan preciosa. Y además, como Mary Lou estuvo en España este verano, a pesar de que yo en ese momento estaba en Dublín, con lo cual creía que me lo iba a perder, pero Leo y Mariola, bueno, desde la editorial fueron tan amables de pedirle a Mary Lou que me firmara un ejemplar, porque me hacía mucha ilusión tener firmado por la autora pues el libro suyo que he traducido. De hecho, este creo que fue el segundo libro que yo leía de Mary Lou. El primero fue un libro al que le hice la corrección de estilo para Puck también, pero digamos que prácticamente era lo primero que yo leía de Mary Lou, y me costó un poquito meterme en la traducción porque Mary Lou tiene un estilo
bastante directo, bastante claro, un poquito quizá más sencillo de lo que yo había estado traduciendo, lo cual no quiere decir nada, no estoy diciendo que porque fuera un estilo más sencillo tenga una calidad literaria peor, ni nada por el estilo, por favor, entendedme bien, solo estoy diciendo que tuve que hacer un cierto cambio de chip a la hora de traducirlo, porque, bueno, tenía que ajustarme evidentemente al estilo de la autora y yo venía de traducir cosas con una prosa quizá un poquito diferente, un poquito más recargada y la verdad es que me costó un pelín hacer el cambio del chip, básicamente porque no estaba preparada, porque por ejemplo con El puente de las almas de Victoria Schwab, como era un middle grade, el tipo de vocabulario también era diferente, pero yo ya me adentré en esa traducción sabiendo eso. En cambio con este libro de Mary Lou pues no lo sabía, me lo encontré de frente en la cara y bueno, tuve que adaptarme, pero estoy bastante contenta con cómo quedó, creo que al final fluye muy bien, creo que conseguí hacer justicia a esa ligereza que tiene Mary Lou y que contribuye a que se pasen las páginas muy rápido. Pero bueno, no os he contado de qué va la historia. Aquí nos encontramos con Tallinn, que es una golpeadora, es decir, una soldado de las fuerzas especiales que defienden la última nación libre de la Tierra, que es Mara, si no me equivoco, sí. En Mara se oponen a la Federación, que es una nación que es más bien como una máquina de guerra, ha ido absorbiendo nación tras nación, quitando libertades y haciéndose con el control de todo. Un día en el frente, la nación de Mara captura a un misterioso prisionero que Tallinn intuye que podría ser la clave para vencer de una vez por todas a la Federación. Y por cierto, respecto al título, que siempre sé que hay preguntas, en inglés es Skyhunter también, y Skyhunter digamos que es un tipo de arma dentro de este mundo que ha creado la autora. Es un arma muy relevante, un concepto que se repite muchísimo a lo largo del libro, pero me dijeron ya desde la editorial que querían conservar esa palabra en inglés porque no acababa de sonarles bien en español, que sería cazador del cielo o cazador de los cielos, creo que dejamos al final. Sí que aparece la traducción en algún punto la repito para hacer una pequeña aclaración, pero esta traducción ya me entró con la directriz de que había que conservar Skyhunter en inglés a lo largo del libro. Otro libro que traduje fue Con amor Crickwood de Becky Albertalli, que es el libro 3,5 del Simonverse, el universo básicamente de Con amor Simon, que es el primer libro de todos. Luego también tenemos Lía a destiempo. En esta ocasión también me puse a traducir este libro sin haber leído los anteriores, aunque desde la editorial de nuevo me facilitaron en digital Con amor Simon para que yo pudiera consultar lo que necesitara. Porque este libro es una secuela de esos 3 libros anteriores del Simonverse y es un libro epistolar pero en versión moderna, es decir, está íntegramente formado por los emails que se escriben los personajes de este universo. Veis que aquí tenemos el encabezado del correo que dice pues de Blue Green para fecha 16 de noviembre a las 10:02, etc. Como veis es un libro súper cortito, no me llevó mucho traducirlo, aunque este fue el libro cuya traducción tuve que interrumpir para encargarme del de Trump. Creo que tiene, vamos a ver, un segundito, 130 páginas y luego viene con un adelanto del libro Sí, no, tal vez de Becky Albertalli y Aisha Said, que también ha publicado Puck hace poquito. A pesar de lo corto que es, este libro me causó varios quebraderos de cabeza porque es que yo siempre digo que para mí traducir fantasía es más fácil, porque en los contemporáneos, sobre todo juveniles, hay una jerga, unas bromas que son muy difíciles de traducir porque muchas veces se basan en el doble significado de una palabra en inglés, pero en castellano a lo mejor no hacemos referencia a esos dos conceptos con la misma palabra. Y en la misma línea, porque Becky Albertalli también participa en esta historia, tenemos por nosotros que Becky Albertalli escribió conjuntamente con Adam Silvera. Este libro es la segunda parte de Y si fuéramos nosotros, que no traduje yo, sino que lo tradujo María Celina Rojas.
hace bastantes años, pero este año ha salido la secuela. Por suerte, en esta ocasión sí que pude leerme el primer libro antes de ponerme a traducir el segundo, y gracias a Dios, porque si no me habría perdido un montón. En este primer libro tenemos la historia de cómo se conocen Ben y Arthur, que se conocen un día en la oficina de correos cuando Arthur ha ido a Nueva York a pasar el verano y Ben está en la oficina de correos para mandarle a su ex una caja con sus cosas. El caso es que se conocen, se gustan, pero saben desde el principio que solo tienen un verano para pasarlo juntos. Y aquí en Por Nosotros volvemos a encontrarnos con Ben y Arthur varios años después de que finalizara Y si fuéramos nosotros. Y en la secuela, en Por Nosotros, volvemos a encontrarnos a Ben y a Arthur varios años después, cuando están en el primer año de universidad, y no voy a dar más detalles porque si no os habéis leído el primer libro, pues probablemente seguir con la sinopsis sería un poco spoiler. Pero bueno, como os decía, en este libro, igual que en Con Amor Crickwood, me encontré con un montón de retos de traducción, un montón de juegos de palabras intraducibles a primera vista, mucho juego con el doble significado de algunas palabras. En concreto, hay un discurso que está todo elaborado basándose en tipos de café y cosas relacionadas con el café, pero que fue muy difícil de trasladar al español porque las cosas no suenan igual y no se podía hacer ese doble juego fonético. Bueno, me desesperé bastante, sinceramente. Vale, y ya estamos llegando al final, solo quedan 2 libros. El siguiente es La temporada de las apariciones, historias de fantasmas para largas y oscuras noches de invierno. Este es una antología de relatos, es la primera vez que he traducido relatos y una antología formada por entero de ellos. Algunos de los autores me sonaban de antes, otros para nada, pero tenemos historias de Bridget Collins, Laura Purcell, Elizabeth McNeil, Jess Kidd, Natasha Pulley, Kieran Millwood Hargrave, Andrew Michael Harley y Imogen Ernst Goward. Si he pronunciado mal alguno de ellos, que es bastante probable, lo siento mucho. Pero como os decía, es la primera antología que he traducido y me sorprendió, la verdad, lo ágil que fue traducirla, porque al ir cambiando de historia constantemente, pues la verdad es que la cosa fue bastante ágil. La edición es muy bonita, por cierto, cada historia empieza con un dibujo y me gustan muchísimo todos. En principio es una colección de relatos, como dice aquí, de fantasmas para largas y oscuras noches de invierno, y cuando me ofrecieron que lo tradujera, la verdad es que lo acepté, obviamente porque es trabajo, pero me dio un poco de miedo que me fuera a dar miedo. Pero no, al final la verdad es que considero que no son historias que dan miedo, y yo me asusto muy fácilmente, para que lo tengáis en cuenta. Son más bien historias inquietantes, con una ambientación oscura, fría, y bueno, sí que es verdad que algunas historias además me parecieron bastante raras, pero yo no soy una gran experta en este género, es algo que no suelo leer, así que tampoco os fiéis mucho de mi valoración. Aunque fue bastante fácil de traducir, el mayor reto que puedo destacar fue que al estar formada por diversos relatos tenía que adaptarme cada pocas páginas a un estilo nuevo, porque cambiábamos de autor o de autora y evidentemente pues no hay 2 personas en este mundo que escriban igual, y ya estoy acostumbrada a cambiar entre libro y libro que traduzco, pero sí que es verdad que cambiar dentro del mismo libro fue bastante curioso. Y por último llegamos a La chica que nos devolvió el mar, de Adrienne Young, que además también lo tengo firmado porque Adrienne estuvo aquí en Barcelona hace 2 semanas, fui su intérprete en una pequeña charla que dio. Y aunque este libro todavía no ha salido oficialmente a la venta, porque se publica oficialmente en noviembre, ya tenían un ejemplar en físico en la editorial y bueno, les pedí si me lo podían dar por adelantado, pues para poder tener firmado el libro de Adrienne que yo he traducido. Respecto a detalles importantes, curiosidades. La chica que nos devolvió el mar es una especie de segunda parte de Después del deshielo, que por suerte yo ya me había leído en
2020 creo, así que no necesité releerlo, solo algunas partes por encima para ponerme con La chica que nos devolvió el mar. En este caso no fue un problema el tema de mi mala memoria porque realmente este libro es bastante independiente de este. ¿Qué pasa? Que están ambientados en el mismo mundo y Después del deshielo sucede 10 años antes de La chica que nos devolvió el mar. Y sí que es verdad que los podéis leer de manera independiente. La propia Adrienne dice que se pueden leer de forma autoconclusiva, pero tenéis que tener en cuenta que si leéis La chica que nos devolvió el mar sin haber leído Después del deshielo, os vais a llevar spoilers de Después del deshielo. Y lo que tenemos también en común es que un personaje que sale aquí poquito, digamos que es más bien tirando a secundario, pero aparece en este libro, de hecho es un niño en este libro, y en este libro nos lo encontramos 10 años después, cuando ya es un hombre, se llama Halvard y se está preparando de hecho para liderar a su pueblo. Y el otro personaje que tenemos aquí en La chica que nos devolvió el mar es Tova, que es precisamente esa chica que nos devolvió el mar, que es una chica que apareció un día en la orilla con unas extrañas marcas, y una de esas marcas la señala como lengua de la verdad, es decir, Tova tiene la capacidad de lanzar las piedras rúnicas y, digamos, leer el futuro, como si los dioses hablaran con ella. De modo que la historia está contada a dos voces entre Tova y Halvard, que pertenecen a clanes opuestos, clanes que están a punto de entrar en guerra. Y bueno, pues entre los dos van a tener que intentar sacar a sus clanes adelante. Y ya está, eso es todo por hoy. Estos son algunos de los libros que he traducido hasta el momento de los que no os había hablado todavía. No son los únicos, creo que para enero podré traer otro vídeo con 5 traducciones más de las que todavía no os he hablado, porque para entonces ya habrán salido. Y nada, espero que os guste este nuevo formato de la sección. Por favor, decidme si habéis leído ya alguno de estos libros o si tenéis intención de hacerlo, y si tenéis cualquier duda, si queréis preguntar cualquier curiosidad, abajo en comentarios, que os responderé en cuanto pueda. Pero eso es todo por hoy. Por mi parte, recordad que si os ha gustado el vídeo me ayudáis y me apoyáis muchísimo si dais like, si os suscribís al canal, si dais a la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.